Hay animes que te gustan mientras los estás viendo y hay otros que cuando terminan te obligan a sentarte un rato y pensar por qué funcionaron tan bien. Kaoru Hana wa Rin Tosaku fue eso para mí. Porque en caliente es muy fácil decir que estuvo muy bonito o muy tierno y que lindo se ven todos juntos, pero ya con la serie terminada y con los episodios asentados y con la emoción bajando un poco, creo que vale la pena preguntarse algo más importante. ¿Kaoru Hana es solo un romance bonito? ¿O de verdad es una buena adaptación, una buena historia y un buen anime por mérito propio? Así que hoy quiero hablar de eso, un poco de su dirección, de su animación, de su guión, de sus personajes y de su música. Y de por qué, para mí, es una de esas series que funciona, no por hacer mucho ruido, sino por entender bien qué quiere contar y cómo contarlo. Kaoru Hana, también conocida como The Fragrant Flower Blooms with Dignity, la adaptación del manga de Saka Mikami. El anime fue producido por Cloverworks, el ya conocido Cloverworks, y dirigido por Miyuki Kuroki, con Rino Yamasaki a cargo de la composición de la serie y Kohei Tokouka en diseño de personajes y dirección principal de animación. Y la música de Moeki Harada, que por cierto ya hablaré de los soundtracks, que personalmente a mí, yo que soy un fanático de los soundtracks y un enfermo de los soundtracks, me parece buenísimo. La temporada tuvo 13 episodios muy bien armados en mi opinión. A grandes rasgos, la premisa parece muy simple. Rintaro, chico de la preparatoria Chidori, y Kaoruko, una alumna de la elitista Kikyo, empiezan a acercarse a pesar del prejuicio y distancia que existe entre estas dos escuelas. Lo interesante de Kaoru Hana es que no intenta venderse como un romance de grandes giros de trama, triángulos amorosos imposibles o un drama adolescente histérico. Su apuesta va por otro lado: intimidad, ternura, honestidad emocional y construcción paciente de vínculos. Y es que en realidad esto suena muy sencillo y quizás para algunas personas hasta debería ser lo básico que debería tener una serie, pero en realidad es bastante difícil de ejecutar sin caer en lo empalagoso, en lo genérico o en lo plano. Y para mí Kaoru Hana entiende bastante bien cuáles son sus fortalezas. Empezando con una dirección que entiende el tono de la obra. Y lo primero que quiero reconocerle al anime es su claridad total. Sabe desde el principio qué tipo de historia tiene que ser. No te quiere impresionar con fuegos artificiales visuales cada 5 minutos, cliffhangers agresivos, ni melodrama exagerado. Lo que quiere es que te acerques a sus personajes, que sientas el peso de una mirada, una pausa incómoda, una conversación que cuesta empezar, un gesto amable, que para otras series sería difícil de realizar, un detalle menor quizás. Y es ahí en donde la dirección realmente me parece bastante inteligente. Hay muchos planos cercanos, mucho énfasis en las expresiones pequeñas, en las manos, en la distancia física entre personajes, cómo se sientan, cómo bajan la mirada, cómo dudan antes de hablar. No es una dirección que esté constantemente gritando, pero sí que intenta subrayar una intimidad. Otro acierto de la puesta de escena es el contraste y cómo se usa el contraste entre Chidori y Kikyo. No a nivel de guión, me refiero a nivel visual y atmosférico. Chidori se siente más ruidoso, más catastrófica, más brusca, más desordenada. Kikyo en cambio se percibe como un lugar más pulcro, más controlado, más rígido, inclusive en ciertas partes un poco más frío. Y ayuda a reforzar una de las ideas centrales de la serie, que los prejuicios nacen muchas veces de la distancia, de lo que uno cree saber del otro sin conocerlo realmente. Kaoru Hana no inventa esa idea, por supuesto, pero la comunica bastante bien desde su forma. El ritmo también es una virtud, pero a la vez puede ser una limitación. A mí en particular sí me funcionó, porque me conecta con el tono contemplativo y amable de la serie. Pero también entiendo perfectamente a quien pueda sentir que por momentos
Kaoru Hana se toma demasiado tiempo para llegar a puntos que nosotros ya intuíamos que iban a suceder. Y yo no diría que es una serie lenta en el mal sentido, lo denominaría como una serie paciente. Y la paciencia en un romance escolar puede sentirse como madurez progresiva. Una falta de urgencia para algunas personas, dependiendo del espectador, pero yo particularmente lo tomo como una madurez que se va viendo poco a poco en los personajes. En mi caso creo que la mayor parte del tiempo funciona, porque esa calma le permite a la serie habitar los momentos, no solo encadenarlos. Pero sí hubo escenas o incluso episodios donde la sensación no fue tanto de respirar la emoción, sino de estirarla un poco más de la cuenta. Ahora sí, una dirección muy buena para lo íntimo, menos ambiciosa en lo macro. Si tuviera que resumir mi sensación con esta dirección, diría que es especialmente fuerte, Kaoru Hana, cuando mira hacia adentro de los personajes. Cuando observa a dos personajes hablando, cuando deja que una mirada haga el trabajo, cuando convierte una mesa, un postre, un trayecto de vuelta a casa en un momento emocional. Donde me parece un poco menos contundente es en la dimensión más grande del conflicto. El peso de la rivalidad entre escuelas, el entorno social, la fricción entre grupos, no porque esté mal llevado, sino porque ahí la serie no se siente tan compleja ni tan incisiva como en sus escenas más íntimas. Y está bien, porque en realidad esto que acabo de decir no es su prioridad, pero sí es una diferencia importante. Kaoru Hana brilla mucho más en la cercanía que en el conflicto estructural. Yéndonos un poco al apartado de la animación y el apartado visual, Cloverworks ha hecho una adaptación visualmente muy cuidada. Y es que en lo visual yo creo que Kaoru Hana realmente está bastante bien parada. No necesariamente porque sea una serie con una animación súper buena o que tenga animación súper, por decirlo, innovadora, constante o de grandes despliegues técnicos, sino porque entiende perfectamente que necesita animar con más cuidado. Cloverworks apuesta aquí por una animación limpia, cálida, expresiva, muy enfocada en el acting de los personajes. No es un anime que dependa de la espectacularidad, sino de que te creas la incomodidad de Rintaro, te creas la serenidad de Kaoruko, la tensión social entre grupos o la calidez de ciertas escenas cotidianas. Y en ese sentido la producción me parece bastante inteligente. Sabe que el corazón de la historia no está en, oye, mira esta secuencia imposible, sino en hacerte sentir cerca de sus personajes. Y eso se nota en las expresiones faciales, en el lenguaje corporal. Rintaro, por ejemplo, tiene un diseño que en manos equivocadas podría haberse quedado como en un chico intimidante pero tierno. Y la animación le da una fragilidad muy concreta. La forma en cómo baja la mirada, cómo se tensa al hablar, cómo parece ocupar demasiado espacio cuando en realidad no quiere incomodar a nadie. Como duda antes de entrar del todo en una conversación. Kaoruko, por su parte, funciona muchísimo por cómo la serie anima su serenidad. No es un personaje que necesita exagerar para transmitir. Muchas veces con una leve sonrisa basta, con la forma en que escucha, cómo sostiene una conversación, cómo se acerca a Rintaro sin invadirlo. Y eso es algo que su anime entiende muy bien. La emoción en Kaoru Hana rara vez está en el estallido, está en la contención. También me gustó mucho la paleta de colores y la iluminación que utiliza la serie. Es una paleta suave, luminosa, con una calidez que acompaña muy bien la idea de romance y de un refugio emocional. Una sensación de que estás en un espacio seguro. Hasta parece que los incomodas y que necesitas salir de ahí. La pastelería, la casa de Rintaro, los trayectos de regreso, conversaciones, cuando Kaoruko y Rintaro se van a una cita, por ejemplo. Momentos en el que el mundo externo parece bajar el volumen para que solo queden dos personas intentando entenderse. Y no, esa sensación no es casualidad, es que la serie quiere que te sientas así, en medio del juicio ajeno y de la inseguridad, en donde todavía existen lugares en donde debes bajar la guardia. Y durante todo eso hay algo que me parece un poco especial y curioso, es la comida, que de hecho que por eso es que inició toda esta relación tan bonita entre Kaoruko y Rintaro. Porque sí, visualmente la serie está tratada con mucho cariño, pero los postres, panes, vitrinas, brillo de dulces, texturas de las cosas recién hechas, todo eso entra por los ojos y ya. Pero creo que reducirlo a solo un se ve rico y ya se queda muy corto, porque eso cumple una función mucho más profunda. La pastelería funciona como una especie de puente emocional entre los protagonistas. La relación entre Rintaro y Kaoruko no empieza porque se confesaron de una manera enorme, ni un evento fuera de lo común. Empieza desde algo mucho más pequeño y cotidiano. Compartir un espacio y compartir un gusto. La pastelería no es solo el lugar en donde se conocen, es el lugar en donde ambos pueden bajar la guardia. Y eso me parece importantísimo, porque Rintaro es un personaje que vive constantemente condicionado por la mirada ajena. En cambio, cuando lo ves con relación con la comida, panadería, es un entorno más íntimo. Aparece otra dimensión de él. No el chico intimidante que otros creen ver, sino alguien que disfruta, se relaja,
se permite ser vulnerable y tiene un vínculo muy cálido con su entorno familiar. Y Kaoruko entra a ese espacio no desde el juicio, sino desde la curiosidad, la amabilidad y el gusto genuino. Más que un simple hobby compartido, la comida en realidad se convierte en el primer idioma que ambos pueden compartir sin entrar en conflicto. Es una gran confianza, es un aquí estamos cómodos. Y para una historia que habla tanto de prejuicios, barreras entre escuelas y de lo difícil que es acercarse a alguien en el momento adecuado, sin asumir cosas, tiene muchísimo peso esto de aquí. Además de que conecta muy bien con parte del afecto de los personajes. La comida se convierte en una manera muy natural de decir, oye, te presté atención, recordé esto de ti, quiero compartirte algo que me hace bien. Conecta muchísimo con el tono general de Kaoru Hana, porque es una serie donde el amor, la amistad, la cercanía no se construyen tanto desde lo grandilocuente, sino desde los detalles pequeños. Escuchar, esperar, acompañar, recordar, ofrecer algo sin invadir. En cuanto a lo visual, había comentado anteriormente que si es que esto puede tener limitaciones visuales. Y sí, pero personalmente no me parecen graves. Hay momentos en donde te diría que la producción no busca lucirse y eso para mí es normal en cualquier serie. Recurre a una apuesta más funcional. Y está bien, porque el corazón de la serie no está en una espectacularidad, en darte animación súper buena cada momento. Y tampoco diría que visualmente es una obra revolucionaria. Tu mérito está en la consistencia. El cariño del acting, la calidez de sus ambientes, saber dónde poner el detalle y en qué momento usarlos. Eso es mejor que intentar reinventar el medio. Ahora, para mí, su mayor fortaleza, escribir bondad sin volverla aburrida. Y de verdad que no es nada fácil. Muchas historias de romance escolar intentan ser tiernas, pero confunden ternura con falta de conflicto. O amabilidad con personajes demasiados perfectos. Y por tanto, poco interesantes, aburridos. Kaoru Hana en cambio entiende que la bondad no elimina la fricción, lo que hace es cambiar la naturaleza de esa fricción. Los conflictos no nacen tanto del malentendido artificial o del, oh mira justo escuché esa frase y estaba fuera de contexto y esto ocasiona un problema a futuro. Nacen de inseguridades, prejuicios, diferencias del entorno, miedo al rechazo o no saber cómo acercarte a alguien sin arruinar lo poco que ya ha sido construido. No necesitas cinismo para funcionar, en pocas palabras. Esto no es una serie con un juego de manipulación emocional. No necesitas forzarte triángulos amorosos, humillaciones innecesarias, escenas de celos para alargarte la trama. Nada de eso. Lo que hace es construir una relación desde la escucha, el respeto y admiración mutua. Y sí, de repente para alguna que otra persona puede sonar demasiado bonito para ser verdad, pero creo que el anime compensa eso dándole a ambos personajes suficiente vulnerabilidad como para que no se sientan vacíos. Kaoruko no es solo la chica perfecta. Rintaro no es solo el chico incomprendido. Ambos tienen inseguridades, tiempos, dudas, formas distintas de cargar con la mirada ajena. El tema real de la serie no es que el chico conoce a la chica. Funciona mejor cuando lo entiendes de que no va solo de eso. Va de cómo dos personas y luego dos grupos de personas intentan desmontar la imagen que tenían del otro. Aprender a relacionarte sin asumir. De dejar de ver a alguien como el raro, la niña buena, el problema, el delincuente, la chica perfecta. Y en ese sentido el guión tiene una sensibilidad bastante bonita para hablar del prejuicio social en un formato pequeño. No desde el gran discurso, sino desde cosas concretas. ¿Quién se siente juzgado por su apariencia, reputación de la escuela? No sabe si merece ser querido. ¿Quién teme que una amistad nueva rompa el equilibrio anterior? Y todo eso hace que la serie tenga más peso del que su premisa podría sugerir. Pero también hay algo que para mí es lo menos fuerte o lo que podría quedarse corto, que es la complejidad del conflicto más amplio. O el macro, como le suelen decir en algunas ocasiones. La serie tiene muy claro cómo trabajar el detalle emocional, pero a veces da la sensación de que el conflicto entre escuelas o tensiones sociales existen más como marco romántico que como un problema verdaderamente complejo. Y no digo que para esto necesita volverse una serie más dura o más amarga de lo que es. Solo que por momentos sí sentí que algunos obstáculos se resuelven con una limpieza quizá demasiado idealizada. Ojo que no quiero decir que esto me arruine la experiencia, ni mucho menos. Pero sí hace que en comparación con sus mejores escenas íntimas, la dimensión social del relato sí se siente un poco menos potente. Aún así, el guión tiene una virtud muy difícil de fingir. Con todo lo que tiene, reconozco la sinceridad emocional. Kaoru Hana puede ser más o menos simple en su estructura, más o menos idealizada en algunos conflictos, pero rara vez
lo sientes como algo cínico y eso importa. Porque al final uno puede perdonar una serie que no se vea la más compleja del mundo si a cambio te entrega personajes honestos, vínculos bien construidos y momentos donde la emoción nace de algo real y no de una trampa del guión. Por eso también considero que los personajes son muy buenos. Rintaro es un protagonista muy fácil de querer, muy bien planteado para esta historia. No es que en realidad sea bueno y ya, sino que vive con una inseguridad concreta. La de sentir que su presencia incomoda o asumir que la gente ya decidió quién es antes de abrir la boca. Y eso da una ternura honesta. Rintaro no es un buen chico y ya. Es un chico que está aprendiendo a aceptar que puede ser querido sin pedir perdón por existir. Y Kaoruko es el gran centro emocional de la serie. Me parece el corazón emocional de la serie. Porque es un personaje que podría quedarse en la chica idealizada y ya está. Pero la serie consigue que no se sienta vacía. Su fuerza está en la manera en que valida a los demás sin perder su propia voz. No es solo la chica buena, es alguien que decide acercarse, que toma postura, que no deja que el prejuicio dicte cómo se debe ver a Rintaro. Y tiene algo importante, su dulzura no se siente condescendiente, siente genuino. Y el elenco secundario me parece que suma muchísimo. Si algo eleva bastante a Kaoru Hana es su elenco secundario. Porque este anime entiende mucho que un romance escolar mejora mucho cuando el mundo alrededor de la pareja también importa. Y no están para chistes ni para empujar la trama y ya, sino que ayudan a construir una idea de masculinidad mucho más amable de la que solemos ver en este tipo de historias. Hay torpeza, sí, pero también hay cuidado, apoyo y cariño real. Del lado de las chicas, personajes como Subaru ayudan a que la historia no se quede encerrada en una burbuja romántica de dos personas. Aportan perspectiva, tensión, sensaciones de que cada personaje tiene su propia relación con el prejuicio, amistad y vulnerabilidad. Además que casi nadie estorba y la verdad que eso te agradece muchísimo. Por otra parte, la madre de Rintaro. Quisiera detenerme aquí un segundo porque ella creo que es uno de los personajes más valiosos de toda la serie. En una serie llena de gente amable, ella destaca por algo específico. Su cariño no es idealizado ni perfecto en el sentido artificial. Se siente maternal de verdad. Se nota en cómo observa, en cómo se preocupa sin invadir, en cómo recibe a los amigos de su hijo, en cómo entiende más de lo que dice y en cómo hay una alegría muy contenida cada vez que Rintaro se abre un poco más al mundo. No es un personaje que robe cámara constantemente, pero cuando la serie le da su espacio, como en el episodio 9, se convierte en un pilar emocional del anime. Y honestamente creo que parte de por qué Rintaro funciona tan bien como protagonista es porque se tomó el tiempo el anime de mostrar que detrás de él no solo hay una herida, sino una red de afecto muy concreta, muy cálida y muy humana. Ahora, yéndonos para la música, la verdad es que salí bastante satisfecho del apartado musical. La banda sonora de Moeki Harada acompaña muy bien el tono de la serie, piezas suaves, cálidas, melancólicas cuando toca. Siempre al servicio de la intimidad y no del subrayado excesivo. También utilizan como opening el Manasashi wa Hikari de Tatsuya Kitani y como ending Hare no Hini y reserva Hitohira para el episodio 13, lo que le da ese cierre con una textura emocional muy particular. Pero lo que me gusta mucho, número uno, es el detalle del opening y ending. De que el opening, creo que si no me equivoco, es un punto de vista más para Rintaro y el ending para Kaoruko, o al revés. Una cosa por el estilo, recuerdo. Y también rara vez se sienta como que te intenta obligarte a sentir. No está constantemente diciéndote, oye, esta es la escena importante, llora. No, te envuelve. Y eso es en una serie como esta, ese tipo de uso de la música, vale mucho. Quiero destacar que el diseño sonoro en las escenas de cafetería o escuela o momentos silenciosos son detalles pequeños, pero en realidad ayuda mucho a que el anime se sienta habitable, a que sientas que los personajes no existen solo cuando el guión los necesita, lo que viven en un mundo con textura, con ambiente, pequeños sonidos cotidianos que sí terminan reforzando la intimidad. Ahora, mis episodios destacados. ¿Qué episodios me han gustado más? Vamos a ir de menos a más en realidad. Bueno, el que menos entre comillas, pero que sí me gustó mucho, fue el episodio número 1. Cómo se conocen Kaoruko y Rintaro. ¿Por qué? Porque siento que fue muy natural. Me parece clave porque resume casi todas las fortalezas de la serie y desde ahí ya puedes notar. La premisa, sí, se ve, pero establece el tono y para mí eso es más importante. La calidez, incomodidad inicial, apariencia, sensibilidad, el contraste que hay, el rol de la pastelería como espacio de encuentro. Justamente el título se titula como Rintaro y Kaoruko y desde ahí el anime te está diciendo que su centro no va a ser la rivalidad entre escuelas, sino el vínculo entre estas dos personas. Y si el episodio 1 no te compra, es muy probable que el resto del anime tampoco lo haga. Pero si entras a su ritmo, entiendes perfectamente qué tipo de historia vas a ver.
Una serie interesada en la vulnerabilidad y pequeños gestos. Una construcción lenta del afecto más que en un drama explosivo. Ahora, otro episodio que me gustó mucho, el episodio número 10, Summer Storm. Me gusta mucho porque funciona como una especie de respiración después del peso emocional del episodio 9 y demuestra que el anime no vive solo del romance central, sino que es un grupo ya más consolidado. Dinámicas entre amigos, humor, torpeza, energía del verano, etc. Entonces me gusta mucho, aparte que a Subaru también le da más peso ahí y la verdad es que Subaru me parece una gran personaje, entonces este episodio me gusta mucho. De ahí te pondría los episodios del 11 al 13, todos en un mismo espacio. La recompensa emocional del camino. Es el tramo final. Y creo que el anime encuentra un cierre muy satisfactorio porque entiende que su mayor valor no está en sorprender, en innovar algo como tal que no hayamos visto a lo largo de la serie, sino recompensarte por el recorrido. Y funciona como esa etapa en la que ya no estás esperando que la serie te explique quiénes son, sino que quieres verlos recoger lo que sembraron. Y eso me parece muy bonito. No intenta ser una bomba dramática. Tiene un cierre coherente con el tipo de historia que fue desde el inicio. Acercamiento, apertura y afecto construido compasivo. El episodio final además tiene un título muy bonito, un detalle muy bonito en el título. Se titula Kaoruko y Rintaro, invirtiendo el nombre del episodio 1 que era Rintaro y Kaoruko. Y no es un detalle menor. Da la sensación de que la serie quiere subrayar que ambos ya no están en el mismo punto en el que empezaron. Que ya no se trata solo de Rintaro encontrándose con Kaoruko, sino de Kaoruko encontrándose con Rintaro desde un lugar más íntimo, más consciente. Me parece muy linda porque condensa muy bien lo que fue la serie. Un romance de reciprocidad, escucha y crecimiento mutuo. Y por último, mi episodio favorito de todos. El episodio número 9. El episodio 9. Blonde Hair and Pierced Ears. El capítulo que para mí eleva a Kaoru Hana de romance bonito a una historia emocionalmente poderosa. Porque este fue el que más me llevó de toda la serie. No por el romance, ni por la dinámica del grupo, sino por algo mucho más íntimo. La historia de Rintaro con su madre. Porque este capítulo hace algo que me parece muy especial. Toma un rasgo visual que en otro anime podría quedarse como eso, un simple diseño de personaje, que es el cabello rubio de Rintaro, sus piercing, la imagen que hace que otros lo juzguen más rápido, etc. Pero lo transforman en una herida emocional. Una memoria familiar, una de las escenas más humanas de toda la serie. A mí el episodio me desarmó porque primero te deja entrar en la calidez de la hora. Te ponen en contexto con Rintaro y sus amigos en casa, su madre recibiéndolos feliz, Kaoruko y Subaru integrándose a ese espacio. Se siente hasta casi como estar en casa, como doméstico, festivo, como si quisieras tú también relajarte ahí. El resumen oficial del episodio los describe justamente como una visita de los amigos de Rintaro a su casa en medio de sus emociones por Kaoruko. Y es por eso que ese golpe emocional funciona tanto, porque te hace sentir esa calidez de la hora y recordarte de dónde viene Rintaro, de qué clase de soledad cargaba antes, cuánto miedo tenía de ser juzgado, cuántas veces sintió que su apariencia, su casa o el negocio familiar eran cosas por las que tenía que pedir perdón a los demás. Hasta ese momento, el cabello teñido y los piercing de Rintaro pueden leerse como parte de su estética del chico que parece problemático, y ya, pero le da una vuelta mucho más dolorosa y al mismo tiempo mucho más humana, no solo por todo lo que sucedió, sino que ver que su madre se tiñó el cabello y se puso piercing para que su hijo no cargara solo con esa imagen, me parece de las decisiones más hermosas de escritura que tiene la serie. Porque no es una madre diciéndole no hagas eso, no es una madre corrigiéndolo desde arriba, no es una madre intentando devolverlo a la normalidad de la sociedad para que encaje. Es una madre diciéndole de una forma silenciosa, si el mundo te va a mirar raro por esto, no voy a dejar que lo enfrentes solo. Y honestamente, me destruyó. Ese episodio me destruye porque me pone tan sensible ver a su madre, recordar todo y verla llorar y decir que cada vez se pone más vieja. Hasta a veces puedes empatizar y relacionarlo con tu propia familia, como fue en mi caso. Y al recontextualizar al personaje de Rintaro de esta forma, y a su madre también, y el gracias de Rintaro ya luego, cuando ya sale de todo el recuerdo del flashback y le dice gracias a su mamá, no se siente como un gracias cualquiera. Siente como ese, no es un agradecimiento puntual por la comida, por ayudar ese día. Se siente como un gracias por todo, mamá. Como si por un segundo el anime comprimiera años de cuidado, de paciencia, de acompañamiento silencioso, de amor no verbalizado en una sola palabra. Y sí, ahí me ganó por completo. Muchas veces esta serie habla desde los pequeños gestos y ese gracias creo que encaja perfectamente en eso que quiero llegar con su identidad como serie. No necesita un gran monólogo. No necesita un gran diálogo entre ambos. Con eso te basta para sentir el peso de la escena. Y si te pegó ese momento, te entiendo completamente, porque para mí también es de lo mejor de la serie. Si quieres ver de hecho alguno de los episodios en los que yo reacciono a Kaoru Hana,
Los estaré subiendo a mi Patreon, que estará en link en la descripción, para que puedas revisarlo también si es que quieres ver dichas reacciones. En conclusión, lo mejor en Kaoru Hana es su sensibilidad. Capacidad de construir una historia romántica sin volverla vacía. Usa la animación para venderte intimidad. Un elenco principal muy querible y una dirección que entiende el valor de la pausa, miradas y silencio. Cómo convierte cosas simples como la casa, la comida, la escuela o una simple conversación en espacios emocionales de verdad. Lo menos fuerte para mí está en que parte de su conflicto más amplio, que es el prejuicio entre las escuelas y tensiones sociales, puede sentirse un poco idealizado o menos complejo de lo que promete. Y también creo que su ritmo pausado puede jugarle en contra a ciertos espectadores. Pero incluso con eso me parece un anime que hace muy bien algo que no siempre se valora lo suficiente, y es ser emocionalmente sincero. Yo personalmente salí de Kaoru Hana con la sensación de haber visto una serie que no necesita exagerar para dejar huella. No me impactó por un giro de trama loco ni una escena devastadora. Me gustó porque está muy segura de su propia ternura. Porque entienden que a veces una buena historia romántica no necesita reinventar el género. Solo necesita escribir bien a sus personajes, relatarlos con cariño, confiar en que el espectador va a sentir algo real y le da su humanidad de verdad. Y si tuviera que quedarme con una escena para explicar por qué esta serie me terminó gustando tanto, me iría al episodio 9. A esa conversación con la madre de Rintaro. A ese gesto silencioso de teñirse el cabello y ponerse piercing para que su hijo no se sienta solo. A ese gracias que carga más amor del que una sola palabra debería contener. Porque ahí Kaoru Hana deja de ser simplemente un romance bonito. Se convierte en una historia mucho más humana. Y entiende algo muy humano también. A veces el amor más grande no está en grandes discursos, sino en las personas que se sientan a tu lado cuando el mundo ya decidió mirarte raro. Así que sí, en frío, con la emoción más asentada, Kaoru Hana, aún así con las emociones pasadas, me sigue pareciendo una muy buena serie. No perfecta, no revolucionaria, pero muy bien hecha, muy bien adaptada, y sobre todo, muy fácil de creer. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Kaoru Hana te gustó tanto como a mí? ¿O crees que lo estoy sobrevalorando un poco? Lo dudo, ¿no? Es mi subjetividad, pero te leo en comentarios. Gracias por ver hasta aquí. Mi nombre es Wars. Recuerden que si quieren seguirme en otras redes están en la descripción. Hago directos interdiario también en la plataforma morada por si quieres seguirme por ahí, que a veces reaccionamos a series, jugamos a cositas. Y eso ha sido todo por mi parte. Un gusto y un fuerte abrazo. Chao, chao. Nos vemos.